Precisamente saludamos en la línea telefónica con mucho gusto a la periodista Penile Ramírez. Penile, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y saludos para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Penile. Si nos puedes, adelantábamos un poco, pero ya decía, fuiste de las primeras periodistas que se metieron a este tema de Altos Hornos de México y Pemex. ¿Hasta dónde se remonta esta historia, este presunto ilícito con la compra de que han denominado chatarra en cuanto a esta empresa? Y por supuesto la importancia de lo que se está llevando a cabo el día de hoy con el congelamiento de las cuentas. Bueno, en enero de 2014, poco después de que se aprobara la reforma energética, el periódico Reforma publicó una primera nota en la que contaba desde Coatzacoalco cómo era que esta planta, que había estado parada desde 1999, propiedad de Altos Hornos de México, había sido comprada por Pemex. A partir de ahí, yo empecé a hacer una investigación en la cual me aboqué a revisar dos fuentes principales de información. Una, los documentos internos de Pemex para entender cómo había sido el proceso que había llevado a la compra de la planta. Insisto, era una planta que era de Altos Hornos de México y que fue comprada por Pemex en enero de 2014. Y por otra parte, me dediqué a revisar la información interna financiera de Altos Hornos de México que ellos habían entregado a la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que encontré es que, como te decía, la planta estaba parada desde 1999, estaba declarada en concurso mercantil y Altos Hornos de México había invertido un mínimo de dinero para mantenerla bajo su propiedad. Durante muchos años había ido liquidando trabajadores e incluso se liquidaron trabajadores en ese último año en el que estuvo en ese estatus. Sin embargo, en los últimos meses anteriores a la compra, Altos Hornos de México empezó a inyectarle dinero a la planta, le inyectó 1.200 millones de pesos para rescatarla. Y después de eso, de haber gastado 1.200 millones para rescatarla, se la venden a Pemex en 6.300 millones de pesos. Normalmente en el gobierno mexicano hay una institución que es la que valora si va a haber o no una inversión que valga la pena, digamos, ¿no? Esta institución se le conoce como el INDAVIN. Entonces yo en ese momento consulté con el INDAVIN cómo había estado hecho este avalúo, o sea, quién había determinado que esa planta que estaba parada desde hacía tantos años, que los propios trabajadores decían que ya era chatarra y que había estado en concurso mercantil, había de repente valido esa cantidad enorme de dinero, ¿no? El INDAVIN me dijo que ellos no habían hecho ningún avalúo en ese momento en el que se publicó el reportaje y que además Pemex lo que decía era que ellos tenían una esperanza. Yo tuve una reunión con algunos funcionarios de Pemex después de que se publicó esa primera historia y lo que decían era que ellos querían revitalizar la industria de los fertilizantes en el país y que había sido el motivo por el cual ellos habían comprado de nuevo la planta. Después de eso, varios años después, porque te digo que esto fue en febrero de 2014, en agosto del año pasado, Quinto Elemento Lab, que es esta organización que hace investigación periodística, publicó una investigación que era parte del proyecto de Lavallato firmada por Ignacio Rodríguez Reina, en la que explicaba que esta compra, que primero había detectado Reforma en enero y que yo documenté en febrero de 2014, y que había tenido 14 años ya sin operar, era el inicio de una serie de transacciones que llevaron a que después de que Pemex compra la planta, se transfieren de parte de Altos Hornos de México 3.7 millones de dólares a cuentas de una firma offshore de la constructora Odebrecht, esta famosa constructora de Brasil que ha estado metida en un escándalo de corrupción en toda la región. Y de esa compañía offshore de Odebrecht se transfirió dinero, 5 millones de dólares, a otra compañía offshore llamada Checapan S.A., donde supuestamente se depositaron sobornos dirigidos a Emilio Lozoya. En ese momento Lozoya, a través de su abogado, contestó que no. Lozoya ha contestado de manera legal y a los medios que no, que él no ha participado en ningún esquema de sobornos. Vimos también que Altos Hornos de México ha hecho un pronunciamiento público en contra del congelamiento de las cuentas. Pero es importante, yo creo, destacar en este momento cuál es el origen, digamos, periodístico de cómo se había documentado en su momento. Insisto, primero esta nota de Reforma que gastaron en una planta chatarra, después esta revisión que yo hice de cómo fue el proceso, y se veía muy claramente en los documentos que ellos pretendían hacer algo con la planta, pero fue en apenas unos meses. Y de ahí enseguida Pemex decide comprarlo. Yo revisé los documentos de Pemex, de cómo se toma la decisión,
y a pesar de que había muchos motivos como para por lo menos levantar las cejas de cómo se estaba decidiendo algo así, se toma una decisión muy rápida en consejo, en Pemex, por lo menos en los documentos que eran públicos y que yo pude revisar. Claro. Entonces me parece muy importante en este momento empezar a revisar todo esto que Santiago Nieto había dicho ya en su momento, pero que ahora ya funcionando como autoridad empieza a tener consecuencias más directas. Falta mucho por ver qué pasará, si hay un proceso legal, cómo se van a defender, porque también entiendo que tiene que haber un derecho de audiencia y de defensa y de debido proceso y de presunción de inocencia tanto para la compañía como para el propio Lozoya y todas las demás personas. Se habla del congelamiento de cuentas de otras personas. Pero sí, más allá de todo esto que pase y que iremos documentando, es muy importante destacar cuál es el origen, digamos, periodístico de cómo se compró la planta y cómo estaba la planta. O sea, la planta estaba prácticamente perdida en el momento en el que Pemex la compra en el 2014. Claro, pero me llama la atención un fragmento de tu trabajo en el que dices, cuando se concreta pues la llegada de Enrique Peña Nieto, empuja además de este tema de corrupción, empuja esta pues intención de legitimar una campaña, un discurso de campaña, unas promesas por parte del expresidente Enrique Peña Nieto. Pues no, mira, lo que yo decía en ese momento es que Peña Nieto cuando hizo su campaña hizo varias promesas respecto a la reforma energética. Una de estas promesas era que se iba a reactivar la industria de los fertilizantes en el país. Recordemos que esta era una planta específicamente que se encargaba de la producción de urea. O sea, por eso es que en el reportaje yo digo que en aras de cumplir una de las promesas de Peña Nieto respecto a la reforma energética, y esta fue la respuesta que me dio Pemex en su momento. Yo tuve una reunión con ellos, que fue una reunión fuera de cámaras, pero ellos me dijeron, es que esa era una de las promesas del presidente, de reactivar la industria de los fertilizantes, y como vamos en serio con esa promesa, por eso necesitamos una planta que ya existe, y por eso es que estamos comprando esa planta para reactivarla y poder dar empleo local, etcétera, todo este discurso que normalmente suelen dar desde la política. Claro. Entonces, bueno, sí, por eso me refería yo a una de las promesas, porque además recuerda que en la primera parte de la administración de Peña Nieto, el tema energético era un tema muy importante, hubo un largo debate para la reforma y la prensa estaba interesada en conocer detalles, en cuáles eran las formas en que Pemex iba a buscar no solamente reactivar su producción de hidrocarburos, sino buscar nuevas formas de encontrar hidrocarburos, también aguas profundas, se hablaba de la explotación de las lutitas y todo esto que ahora volverá a estar el debate, y había otros temas como el tema de la refinación, que ahora es protagonista de la agenda pública, pero en ese momento no lo era. Pero sí el tema de los fertilizantes, porque el propio Peña Nieto había hablado de eso cuando prometió una reforma energética integral. Así es. Penny, pues es una gran oportunidad, en este caso para la nueva administración. Veremos cómo transita y si nos lo permites lo estaremos comentando. Gracias por darnos este contexto y entender el origen de Pemex y Altos Hornos de México.